Amados hermanos, es un privilegio poder saludarles en el amor del Señor. Qué bueno porque ya estamos reunidos para poder glorificar el nombre del Señor y a través de esta reflexión podemos también, hermanos, estudiar la palabra del Señor. En esta preciosa hora voy a invitarles a abrir la Biblia. Vamos a ver, hermanos, el tema paz en la tormenta. Y voy a invitarles abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y viniendo sus discípulos, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grandes bonanzas. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Hermanos, qué preciosa la lectura que encontramos en estos versículos. Y eso es precisamente el tema que vamos a abordar, paz en la tormenta. Y realmente, hermanos, aquí se da una tremenda historia o una experiencia que vivieron los discípulos de aquel entonces. Y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo que tenemos para reflexionar en la palabra del Señor. Uno de los objetivos, hermanos, a esta meditación de esta noche es tener fe en que saldremos vencedores en medio de las tormentas. Ese es uno de los objetivos, hermanos, por las cuales yo les invito que podemos reflexionar en esta meditación, que debemos de tener fe y que todo, hermanos, saldremos vencedores aún en medio de las tormentas. Esto es muy importante, hermanos, que si se da cuenta las esferas de las enfermedades neurológicas, hermanos, casi siempre vienen como resultado del estrés causado por los problemas de la vida diaria. Nos preocupamos demasiado de cómo haremos para salir delante de esto y aquello. Muchas veces, hermanos, innecesariamente, otras veces sin razones, pero las cosas es que pensamos que saldremos adelante por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, y nos olvidamos quién es que está en nuestra barca, que se llama Jesucristo. Nos olvidamos de eso. Dudamos incluso de nuestro Señor. Pero hermanos, en esta noche quisiera entonces que podamos ver unos aspectos tan interesantes de la manera como debemos usted y yo tener paz en medio de las tormentas. Ya lo mencionó el pasaje,
Esa experiencia que vivieron los discípulos no fue una experiencia fácil, era una experiencia de muerte, sin darse cuenta. Quien andaba con ellos en la barca, él los podía sacar de esa situación en la que estaban pasando, y sí, los sacó. Y de la mejor manera y de la misma manera para usted y para mí, también nosotros podemos entender, hermanos, que Dios está en medio de nosotros, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras circunstancias, y lo único que debemos de tener es paz en medio de la tormenta. El primer punto que quiero que veamos acá, mis hermanos, es las tempestades diarias que usted y yo enfrentamos todos los días. Eso es un asunto muy importante, de las tempestades que usted y yo enfrentamos todos los días, hermanos. Tempestades fuertes, unas leves, otras un poquito eh, menor, pero al final, hermanos, nosotros estamos conscientes que la misma palabra del Señor nos ayuda para que usted y yo podamos tener, fe en medio de las circunstancias. Así que el primer punto que quiero que veamos entonces, mis amados hermanos, es las tempestades diarias de la vida cristiana. Lo que tenemos que saber, hermanos, es que no importan las tempestades que se puedan levantar en nuestra vida. Tenemos que saber que estamos bien acompañados, porque en nuestra barca va el Señor Jesús con usted y conmigo. Eso es precisamente lo que tenemos que saber. Que eso le decía hace un momento, que en medio de nuestros problemas, el Señor está a su lado. En medio de sus problemas, el Señor está a su lado. El Señor nos acompaña, hermanos. Si algo estoy seguro y lo que he experimentado es que el Señor nos acompaña en la alegría, en la tristeza y en la escasez, en el llanto, en el dolor. Él está con nosotros, hermanos. Vea usted lo que dice el versículo 24. Leamos el versículo 24 y dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubría la barca, pero él dormía. Las tempestades, hermanos, están continuamente a nuestro lado. Esto implica, hermanos, para que los que tenemos el privilegio de tener a Cristo con nosotros, cuando Él está en nuestra vida, es porque estamos, hermanos, navegando junto con Él en la barca donde los problemas nos están suscitando. Todos estamos expuestos, hermanos, a problemas. Es más, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y sabe, lo importante de este versículo dice, pero, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Eso nos lo revela el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Sentimos que nos ahogamos y que no saldremos de esto, de esa situación. El mundo se nos viene encima. Pareciera que todo está perdido. Pareciera que ya no hay esperanza para el cristiano. Algunas veces son tan grandes que nos desesperamos. Es normal que usted y yo nos podamos desesperar cuando no encontramos ni un alivio para nuestra vida. Pero tomemos en cuenta que las tempestades frecuentemente están a su lado y están a mi lado. Pero tenemos que tomar en cuenta que el que va con nosotros, quien nos acompaña en momentos circunstanciales, es el Señor Jesús. Otro aspecto que quiero que veamos, hermanos, es que no le debemos temer a las circunstancias que nos puedan venir. Si usted y yo tenemos paz en medio de la tormenta, no debemos de temer. Dice el versículo 26, me llama la atención este versículo,
y dice de la siguiente manera, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y al mar, y se hizo grandes bonanzas. Hermanos, es importante que nosotros podamos entender eso. En este tiempo o en el tiempo de crisis, en el tiempo de las circunstancias que estamos enfrentando, hermanos, aquí es donde usted y yo tenemos que poner a ejercer nuestra fe. Fíjese que lo que veo es experiencia que sufren los discípulos. Y razón tuvo el Señor decirles hombres de poca fe. Quizás porque ellos estaban confiados porque el Señor andaba con ellos. Hermanos, nosotros tenemos que hacerlo de nuestra parte. El ejercitar la fe, ese es asunto suyo, es asunto mío. Ese no es asunto del Señor. Así que, hermanos, quien está en su barca, en su vida, es el Señor Jesús. ¿Qué tan grande es su tempestad? No importa cómo sea la tempestad en su vida. Si Él va con usted en la barca, entonces debe tener la confianza, hablando de fe. Pues Jesús está en control de todo. Como ejemplo tenemos, hermanos, los casos, por ejemplo, de David y Goliat. David, siendo un hombre tan pequeño de edad, de estatura, pero destruyó a este hombre. Moisés ante el gran mar rojo. José frente a la cárcel. Pero vencieron porque ellos estaban conscientes, en medio de esa tormenta, ellos tenían paz con Dios. Nosotros también, hermanos, no importa el tamaño de la circunstancia, pero en el nombre del Señor usted y yo podemos vencerlo. Un tercer aspecto. El amor de Dios es más grande que la tempestad. Veamos el versículo 3, el versículo 23. Y dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Era un hombre amoroso y aún lo sigue siendo en la actualidad. La Biblia dice que el amor de él es tan grande, es tan inmenso que no podemos medir. No hay ningún medio que pueda medir la cantidad del amor de Dios. Así que el amor de Dios es más grande que la tempestad. Cuando Jesús está en su barca es por amor. La Biblia dice que Él nos amó primero. Él asegura la victoria para su vida y para mi vida. Si Él está con usted, usted está a salvo, mi hermano, mi hermana. Un cuarto aspecto, para ir finalizando. La calma vendrá en el tiempo del Señor. La calma vendrá en el tiempo del Señor. Dice el versículo 26, para poder leerla una vez más, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, mire la bendición, el poder de Él. Y realmente, hermanos, el poder de Dios es tan grande que cubre nuestra vida, que nos guarda, que nos cuida. Y dice ahí la siguiente parte del versículo, reprendió a los vientos y al mar. Hoy en nuestro tiempo, hermanos, eso de reprender está de moda con muchos predicadores, muchas personas que no sé hasta dónde es cierto todo lo que dicen, pero usted y yo no podemos reprender el mal, hermano, no podemos reprender las tormentas. Eso solo lo puede hacer
del Señor Jesucristo. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es confiar en Él y tener paz en medio de la tormenta. Si se da cuenta, los discípulos no pudieron reprender la tormenta. Nosotros no podemos evitar las tormentas, no las podemos reprender. Lo que sí podemos hacer y lo que está a nuestro alcance es confiar en el Señor y tener paz en medio de la tormenta. Clamar con fe. Y hermanos, la calma llegará y usted sonreirá de la victoria que Dios le ha dado. Después de toda la tormenta viene la calma. Después de toda noche viene el amanecer. Qué bendición para nosotros, hermanos, saber que después de una tormenta viene la calma. Pero para eso hay que orar, hay que pedirle al Señor, hay que depender de Él con fe. Para finalizar, hermanos, usted y yo nos podemos asombrar y glorificar el nombre del Señor. Vea el versículo 27 una vez más. Y los hombres se maravillaban. A mí como me llama la atención la primera parte de este versículo. Y los hombres se maravillaron, dice la Biblia, diciendo, ¿qué hombre es este? Hermanos, nosotros tenemos a un Dios muy grande que no podemos medir su estatura. Tenemos a un Dios poderoso que no podemos medir su capacidad. Así que después de toda una tormenta, usted y yo podemos asombrarnos, pero en medio de ese asombro de ver lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos glorificar el nombre del Señor. Se asombrará de lo sencillo que Dios hace las cosas. Tan solamente Él levantó las manos y dijo, bueno, tranquilo, todo está bien, no hay nada, no hay ningún problema. Sencillamente. Hermanos, cuando pasaría que nada pasaría, de repente todo se arregla y viene la calma. Es cuando tenemos que darle honor y gloria al Señor. ¿Qué le parece? Interesante que después de una fuerte tormenta viene la calma. Y usted y yo debemos de tener paz en medio de la tormenta. Concluimos, hermanos. No importa la tormenta que usted esté pasando en este momento. Si Cristo está en su barca, jamás se hundirá. No vea lo grande de la tempestad, sino lo grande que es el Señor que está con usted en la barca. Termino con estas palabras que dijo un buen pensador. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Di a tu problema cuán grande es tu Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que tengan una experiencia en esta reflexión, que hayan aprendido de la palabra del Señor, y si el Señor nos permite, en una próxima podemos saludarnos. Por hoy, que el Señor les bendiga y que tenga una feliz noche, un feliz descanso.